muchas gracias a todos por estar hoy también aquí. Algunos supongo que repiten, están siguiendo este ciclo que, bueno, hemos comenzado de manera... Hola Lucía, ahí te veo. Hola, hola, hola. Que hemos empezado con Marcelo Piñeiro el jueves pasado, realmente la pasamos muy bien y además fue muy, muy interesante su charla. Así que bueno, vamos a dar continuidad hoy, vamos a poner el acento en dialogar con una directora muy particular, no solamente porque es directora de cine, sino porque además también es escritora, una muy prolífica escritora de novelas, muchas de las cuales ha llevado al cine. Así que bueno, le queremos agradecer muy especialmente a Lucía su disponibilidad, su tiempo. Hola, ¿cómo están? Bueno, por empezar, porque yo por lo que veo, primero participaste como guionista en La puta y la ballena. Hasta ahí no veo que hubieras publicado ninguna novela. Creo que tu primer novela es El Niño Pérez, publicada, ¿no? En 2004, que después la llevaste al cine. Y escribiste otras novelas más, 9 minutos, La maldición de Jacinta Pichimaguida, La furia de la langosta, Guacolda. ¿A qué me refiero? Digamos, tenemos un caso muy especial en el cine, que es tener una escritora que escribe novela y que además es cineasta, que además es guionista y que además incluso ha hecho el ejercicio de tener que adaptar sus propias novelas y llevarlas al cine, ¿no? Con lo cual ya tenemos todo un ejercicio, digamos, como para poder pensar y repensar el cine y el tema de las series, porque bueno, la forma de narrar para una película es claramente diferente o la forma de concebir una película es claramente diferente que la concepción como para una serie, ¿verdad? Porque la serie es en capítulos, es algo que no está pensado para consumirse y terminar de consumirse en el día, digamos, uno siempre tiene la opción de ir por capítulos, ¿verdad? Es más parecido a una novela, si uno quiere, el tema de la serie en ese sentido. La película está bien, uno la puede ver en el tiempo que quiera, pero la duración real que vos tenés de una película siempre va a ser entre la hora y media y las 3 horas, ponele. Y es un tiempo del cine que te empuja, empieza y termina la película, ¿no? Pero la serie son capítulos, entonces es como... A mí lo que me parece muy interesante es que con la experiencia de recorrido que vos tenés como narradora y como cineasta, poder hacer una reflexión respecto de las diferencias, o no las diferencias, pero lo que implica concebir y pensar y escribir y dirigir una serie y lo que es llevar todo, pensarlo desde lo que es un film, ¿no? Que de alguna manera funciona diferente, porque es algo que está es como crónica de una muerte anunciada el film, vos sabés que empieza y termina, en ese sentido los digo, pero la serie incluso queda a veces abierta a que se puedan agregar nuevos capítulos, a que aparezca una nueva temporada, en fin, porque son episodios. Entonces, bueno, nada, yo te tiro todas estas puntas para que arranques vos a contarnos, bueno, lo que más te interese en todos estos aspectos todas estas puntas que tiré respecto de tu experiencia en estos años, ¿no? Como cineasta y ahora frente a hacer una serie. Y bueno, ya después quizás tenemos tiempo para profundizar más en el tema de lo que es una coproducción, capaz, o pensar una serie para un público que es realmente internacional y con quizás productores que también son internacionales. Bueno, sí, lo primero que te puedo decir es que tal como vos decís, ni hablar la literatura no tiene nada que ver en su hacer con el cine y las series. Realmente creo que muchos creen que están mucho más cercanas de lo que realmente están,
pero son radicalmente distintas también en su escritura. Pero si hablamos solamente de películas y de series, tal como vos decís, la serie es completamente digresiva y hay algo en la escritura de una serie que permite, lo mejor de las series en realidad esas digresiones, que por ser tanto más grande, en realidad te permite pensar una historia de otra manera. Es bien distinto como lo que está pasando con las series en Latinoamérica que con lo que son las series norteamericanas. Realmente no sé si todavía se toma dimensión de hasta qué punto se piensan de otra manera. Sobre todo el perfil, como fue La Jauría o como son las series que yo estoy escribiendo ahora, son son series que están mucho más hermanadas a cómo hacemos nosotros nuestras películas, tanto en su presupuesto como en que están filmadas a capítulo abierto, por darles un ejemplo, ¿no? Que son series que a diferencia de las series norteamericanas en las cuales se filman a capítulo cerrado, entonces realmente cada director o cada grupo de directores puede entrar y pensar un capítulo o dos de manera independiente y salir. En las series latinoamericanas lo que está ocurriendo hoy es que se piensan a capítulo abierto, por ende hay 6, 8, 10 capítulos desplegados en un rodaje, y eso implica que tanto el ejercicio de quien lleva adelante una serie como del grupo de directores que llevan adelante una serie, piensa en un rodaje desmontado en el tiempo, en el cual son 13 semanas completamente abiertas que arman un Frankenstein bien distinto a lo que puede ser una serie de capítulos cerrados, porque hay que entrar a una locación y hacer escenas de 10 capítulos, por ejemplo, de 10 capítulos al mismo tiempo. Entonces, eso implica otro ejercicio para el grupo de directores que es bien distinto a lo que puede ser una serie pensada a capítulo cerrado. Esa es una diferencia muy grande a la hora de producir, de escribir y de filmar y de montar. Vos sabés que Marcelo Piñeiro nos contaba que la serie El Reino, que él estuvo filmando para Netflix, ellos han trabajado de una manera parecida a nivel de lo que es la producción. Él la codirige con Miguel Coan, y ellos, por ejemplo, filmaron parte de los 10 capítulos, o sea, no tienen ninguno terminado, pero de los 10 capítulos que son, creo que son 10 u 8, tenían filmado parte de esos 10 capítulos, ¿entendés? Un poco como estás diciendo vos, que no es que es a capítulo cerrado, sino que ellos también lo pensaron y la forma de producción también tiene que ver más con cómo producimos cine, viste, que es entrar a una locación, filmar, por ejemplo, en esa locación varias cosas que corresponden a diferentes capítulos, ¿no? Ponele. Ese ejercicio es una gran diferencia cuando conoces muy bien el arco completo de la serie. Por darte un ejemplo, en el caso de La Jauría 2, que nos tomó la pandemia de por medio, nosotros tuvimos la oportunidad de escribir con mucho tiempo los 8 episodios, de reescribirlo todo lo que hiciera falta, de hacer una preproducción muy larga con el equipo técnico completo, y de alguna manera los 3 directores que estamos a bordo de incorporar el arco completo de toda la serie, y entonces llegás para un rodaje en el que te podés permitir pensar que vas a filmar escenas de 8 capítulos cuando entres a una locación. Que es bien distinto y es muy único. En realidad, lo que está ocurriendo hoy es que muchas series no tienen 5 meses de preproducción para poder pensar un arco dramático de personajes tan exhaustivamente, y entonces te puede pasar de entrar a un rodaje en el que estás a capítulo abierto, pero además ni siquiera tenés los 8 libros escritos, y ahí es donde es más caótico. O sea que vos lo que decís que la primera parte fue más caótica desde ese punto de vista, y que la segunda parte tuvieron este changüí, digamos, que vino un poco por el tema de la pandemia. Digo que hay diferentes formas de pensar una serie y que está pasando algo que en general en nuestras series en Latinoamérica, porque no son todas las series iguales, ¿no? Es bien distinto un sistema más industrial de series norteamericanas que trabajan con otros tiempos de escritura, de preproducción, de producción y de rodaje, que lo que pasa en general en las series latinoamericanas hoy, que requiere sobre todo, yo creo, mucha concentración en su proceso de desarrollo, ¿no? Tener muy pensada y digerido y reescrito lo que sea el arco completo de los episodios de la serie para poder meterte en un rodaje que en general va a ser muy veloz, digamos, ¿no? Que en general va a ser muy veloz y eso va a ser más difícil la cuestión. Yo te quería justamente preguntar qué diferencias vos veías entre tu primera experiencia, creo que Cromo fue tu primera experiencia en series, y que además tenía una salida en televisión abierta,
y esta que vos trabajaste en un país que no es el tuyo, además en una producción chilena, digamos, ¿puedes contarnos un poco en torno a esto? Bueno, fue muy distinto llegar, sobre todo llegar a un país a un equipo técnico, te diría, más que a un país, ¿no? A un equipo técnico que no conoces y que te vas a conocer el primer día de la preproducción, a diferencia de un equipo como el de Cromo, que era el equipo de mis largometrajes, de 15 años de filmar juntos, obviamente es muy distinto. En general, a mí ya me ha tocado filmar en varios países con equipo técnico que no conocía, o llegando solo con una cabeza de equipo, dos, y tuve la suerte de armar equipos técnicos que se transformaron en compañeros de ruta en el hacer, digamos, que trabajando juntos en una preproducción llegamos, te diría, al mismo grado de complicidad que tengo con mi equipo técnico argentino, pero fue también azaroso, te puede pasar o no pasar. La diferencia en Cromo fue uno de los premios que otorgaba el Instituto de Cine allá por el 2015, creo que fue, 2016, y la verdad que nos dio una oportunidad a muchos que solo hacíamos cine, que no filmábamos televisión, a entrar al mundo de las series, que era lo genial que tenía esos concursos que después murieron y que, bueno, así fue que también murieron la posibilidad de hacer series como las que empezaban a aparecer en ese momento, que Diego Lerman hizo una serie, me acuerdo que Luis Ortega otra, que estábamos directores de cine empezando a hacer series. Y nos dio la posibilidad de filmar en todo el país con un presupuesto bajísimo, pero filmar me acuerdo que filmamos en la Antártida, nos fuimos con el Hércules a la Antártida y filmamos en los esteros de Liberá con un equipo de 20 personas en un presupuesto muy pequeño, pero fue una serie que tuvo una vida muy larga, que se estrenó en Netflix, que digamos que después siguió viajando y teniendo una vida larga, pero una experiencia bien distinta. Ahí éramos un equipo técnico de 25 personas viajando por todo el país. Y a nivel de, no solamente de producción, de escritura, ¿varió entre una y otra? Digamos, ¿sentís que hubo variaciones? En el caso de La Jauría, yo me la apropié mucho. Yo siento la serie como podría sentir un largometraje mío, pero la realidad es que a mí me llamaron ya con una idea. Yo no sé si hubiera escrito sin una historia en la que las protagonistas son mujeres policías, digamos. No es un universo al que yo me hubiera acercado si no era convocada con una serie que ya esas protagonistas ya estaban ahí. Era una historia de una brigada especialista en crímenes de género y había una idea embrionaria de hacia dónde iba y del caso de este juego medio inspirado en La Ballena Azul, en este juego ruso. Pero sí, todavía como estábamos en una instancia de escritura, yo me sumé como a supervisar un equipo de autores chilenos, pude transformar a las chicas más jóvenes también en coprotagonistas de las policías, pero eran esos los márgenes donde podíamos movernos, que era incluir las artistas, no cambiar el perfil del proyecto. Bueno, yo tenía como curiosidad también en relación a la cuestión de que en ambos casos se trata de thrillers, ¿no? Si vos crees que este es un género más interesante, más cómodo, en el que te sentís mejor también para trabajar en series. No siempre. Yo estoy viendo otras dos series que no están en el universo del thriller y de hecho de las series que más me ha gustado en los últimos tiempos no están ni cercanas a ser un thriller. A mí me parece que las series están empezando a animar a también respirar con menos vértigo, ¿no? Hay series que por suerte se están animando a no tener que darle al espectador cada 2 minutos un punto de giro, o lo que los gringos llaman un beat, ¿no? Que es como esa cosa tan vertiginosa, por momentos abrumadora, que pareciera creer que el espectador necesita ese vértigo. Yo creo que las series que tienen buena escritura y buenas actuaciones, digamos, pueden bancarse también otro lenguaje que no sea tan vertiginoso. En ese sentido, ¿encontrás entonces diferencias un poco entre las series latinoamericanas y las series norteamericanas, digamos, ¿no? Me imagino. Es que hay también muy buenas series norteamericanas que son puramente de personajes, ¿no? Eso también depende un poco del género al que se meta. Sobre todo creo que es como un prejuicio de plataformas y grandes estudios que creen que los espectadores necesitan el vértigo, digamos, ¿no? Que los espectadores necesitan ese alimento permanente de vértigo. Y creo que lentamente está habiendo muchos espectadores de series que también consumen series que no van a esa velocidad.
digamos, que se permiten otra tercitura en la escritura que apunta por viajes de personajes, ¿no? O por más minimalismo, caso Normal People, esta serie irlandesa que hace poco ha tenido tanto éxito, que es puramente un viaje sensorial de dos personajes. O las series nórdicas, que tienen un pulso diferente. Totalmente, o las series nórdicas que se permiten ese pulso, que es más cinematográfico y que es más sensorial, por sobre todo, que no depende tanto de la peripecia y de los giros de la peripecia, sino que permiten deambular por otros lados. Lucía, porque a mí es una parte que me intriga mucho. Cuando vos recibís, como vos comentás, ¿no? Una serie que ya viene con una idea, con una bajada, con unos personajes que, como vos bien decís, no se te hubiera ocurrido a vos espontáneamente incursionar en el mundo de estas mujeres policías, por ejemplo. Sí. Ahí hay un ejercicio que supongo que para vos fue interesante porque en general, por lo que vos has trabajado, o partía de un guión tuyo, o partía de una novela tuya, o partía, digamos, pero en este caso te tiran algo que ya viene como con alguna idea y con alguna bajada, ¿verdad? En ese proceso, digamos, que vos hacés, ¿podés contarnos un poquito cómo te vas relacionando con eso y cómo pudiste construir o contactar o armar? ¿Y hasta qué punto te permitieron también a vos incidir en eso que te bajaban o adaptarlo de alguna manera a la serie? Con muchísima libertad. La verdad que lo primero que estuvo bueno en La Jauría era que no estaba comprada por Amazon. Cuando nosotros escribíamos La Jauría y después cuando la filmamos también, La Jauría era una serie que no tenía casa, que era simplemente una serie producida por Fábula y Amazon, y eso, que parecía en realidad ser algo que podría ser un perjuicio, era pura ganancia porque no había presiones del otro lado para quien estaba esperando que las cosas fueran de alguna manera. Y desde ese lugar también la escritura fue de mucha libertad porque básicamente decíamos el equipo de autores y las cabezas de Fábula, que Fábula es más bien una productora de directores, entonces le dan más incidencia a los directores que a los productores de alguna manera. Entonces eso también permitía trabajar con mucha más libertad a la hora de escribir y a la hora de elegir el elenco y armar el equipo técnico. Qué bueno. Vos sabés que un poco contaba Marcelo el jueves pasado que su experiencia con Netflix en ese sentido también fue muy buena, porque le dieron muchísima libertad, bueno, a él y a Claudia, ¿no? Porque ellos fueron los que escribieron los capítulos, pero que contrariamente al prejuicio que uno tiene, ¿viste? Pudieron trabajar con una libertad creativa enorme, ¿viste? Sí. Y es interesante esto que decís porque se puede empezar a percibir como una cierta apertura en lo que vos decís, en los modos de producción, en los modos de creación, incluso tratándose de plataformas extranjeras o de, ¿no? Como que hay un pulso o algo que se está abriendo para acoger y acompañar otro tipo de producciones a ese nivel en plataformas. Eso me parece que es algo bien interesante. Sí, yo creo que también empezó a pasar en los últimos años que se empezó a caer un poco el prejuicio de lo neutro en el mundo latinoamericano, de que todo tiene que ser un poco pasteurizado, tanto en el lenguaje, en el acento, en la temática, y que en realidad, por el contrario, seguramente también haya modas en todo, así como hay modas en el cine, digo, también ahora hay algo de cuanto más local es, y cuanto menos neutro es, y cuanto más arraigado a un país, y en un punto la sensación del otro lado es que funcionará mejor. Y eso a nosotros nos da mucha libertad, porque más allá de lo que eso pretendan del otro lado, para los que escribimos y hacemos, lo que nos permite es no pasteurizar ni pasar por el mundo del neutro más. Y eso se acerca más a nuestro cine también, calculo, ¿no? Claro, claro que sí, es una gloria. Bueno, bienvenido. Una cosa, Lucía, que fue muy interesante, sobre todo en La Jauría, es que todas las cabezas de equipo eran mujeres, ¿es así? Sí. ¿Podés contarnos un poco cómo fue esa experiencia de producción en Chile y sobre todo con esa particularidad, ¿no? Sí, las tres protagonistas, obviamente, el resto, algunas de las autoras, mujeres, la cabeza de Fábula, muchas de las cabezas técnicas, se dio que todas ellas eran mujeres,
Y eso, digamos, obviamente también había, muchísimos hombres muy talentosos en el proyecto, ¿no? Pero sí se dio la particularidad de que por primera vez nos encontrábamos con un equipo técnico que más de la mitad de las cabezas técnicas eran mujeres, y sobre todo eso, las dos directoras de la serie y toda la gran parte de las protagonistas. En un punto, digamos, era una rareza, pero yo he tenido suerte de encontrarme con grandes compañeros hombres en los equipos también, ¿no? Y en este caso, la verdad que también estaban ahí Nico Puenzo, mi hermano IDF, y Sergio Castro, el otro director, que han sido grandes compañeros de ruta. Pero sí, era un proyecto en el que más de la mitad éramos, cabeza de equipo éramos mujeres. Ajá. Acá me piden también si vos podrías desarrollar un poquito más acerca de la producción de La Jauría, cómo fue, si tenés algo más para comentarnos. Sobre todo lo que te podría decir es que La Jauría, más allá de que terminó siendo una serie que se estrenó en Amazon, cuando me llamaron en una película que era de un presupuesto menor a cada capítulo a mis películas, que era un presupuesto muy acotado en un mundo. Entonces tuvimos que, de nuevo, todos los directores, pensar la serie como hemos pensado nuestros largometrajes, digamos, pensar con los recursos que teníamos, cómo salíamos a contar un policial, y también alejándonos de la manera tal vez más objetiva en la que se filman los policiales más clásicos, ¿no? Porque justamente era una serie que íbamos a pensar con rodajes de 6 días por capítulo, no de 12 o de 15 o de 20, como se hacen a veces la serie de policiales. Entonces, que de alguna manera había que hacer de lo que teníamos sobre la mesa nuestras fortalezas. Y eso no está muy lejos de cómo yo siento nosotros como directores latinoamericanos hacemos nuestras películas, porque muchos somos productores de nuestras películas, ¿no? Muchos de nosotros somos los que las escribimos, las producimos y las dirigimos. Y de alguna manera mi sensación de que me egresé en el ENERC hace 20 y pico de años es que los que aprendimos a ser productores de nuestras propias películas también aprendimos como a trabajar con lo que tenemos, ¿no? A hacer algo que puede pasar una limitación, una fortaleza. Y en La Jauría un poco pasó lo mismo, nos sentamos los 4 directores a pensar cómo encarábamos este policial con lo que había sobre la mesa. Que es una manera distinta de repente, como calculo yo, se filma en series con muchísimo más presupuesto, ¿no? Que es de la absoluta abundancia. Pero para mí ese ejercicio es interesante, pensar cómo filmar con lo que hay y transformar eso en una fortaleza, digamos. También había una pregunta interesante, que es si vos, cuando escribís una novela, sabés de antemano que la vas a dirigir, que la vas a adaptar, o la haces, digamos, trabajando más libremente y se da después que pasa al cine. Nunca sé si que la voy a adaptar después, es lo que hablamos al principio. Yo creo que hay una sensación de que escribir literatura y cine son más similares de lo que son. En la literatura todo tiene que ver con la escritura de la frase, digamos. Hay algo en el no saber de la literatura que es donde mejor ocurre el hecho literario, digamos, que es jugar con la frase y jugar con la siguiente página y no con la estructura dramática. Nunca me pasó de estar escribiendo una novela y saber al mismo tiempo que esa novela iba a ser una película. Pero sí me pasó muchas veces de quedarme con las ganas de sacudir un material literario para transformarlo en otra cosa, ¿no? En el caso de Guacolda como juego de punto de vista, en el caso del Niño Pez algo similar, que son sobre todo como si fueran revanchas de sacudir un mismo material y transformarlo en otra cosa. ¿Te pasó alguna vez, Lucía, que hayan querido otro director llevar al cine una novela tuya? Sí, me pasó alguna vez con Los Invisibles. En algún momento estuvimos hablando con un director amigo que iba a avanzar y de hecho empezó a hacer algunos ejercicios. Y en algún momento estuve hablando varias veces con Leonardo Fabio por Jacinta Pichimahuida. Nosotros llegamos a tener muchas conversaciones con él de que tenía ganas de filmarla y después se enfermó y no ocurrió. Para hacerte la última pregunta, porque esa pregunta a mí me gusta mucho. Digamos, bueno, finalmente no se dio, ¿no?, que filmaran, pero justamente en esta, porque digamos, para mí la medida, claro, de la literatura es como vos decís, la frase, la medida del cine
de alguna manera es la cámara barra el lente, qué sé yo, no sé, por decir lo que hace expresivo el lente, la óptica que vas a utilizar o el encuadre, ¿no? Pero en ese ejercicio que vos empezaste a hacer, tanto con tu amigo como con Fabio, a mí me interesa que me cuentes, bueno, cómo era tu experiencia en esto de haber escrito la novela, sabiendo esto, vos teniendo claro que una cosa es la novela, qué sé yo, y con la posibilidad de que eso se independice y que se convierta en una película, pero sin que la dirijas vos. Lo que pasa es que yo ese ejercicio lo tengo muy incorporado porque siempre seguí escribiendo guiones para otras directoras y directores. Yo nunca dejé de ser guionista para otros directores. Y siempre que escribo, sigo escribiendo. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo para otro director, junto con otro director. Siempre me gustó caminar de la mano de esa directora o ese director, no escribirle un guión y entregárselo, digamos, ¿no? Hacer el proceso juntos, porque justamente es la oportunidad también de meterte en la cabeza de otro, de escribir cosas que no escribiría si fuera para mí, es bien distinto el camino de escribir con otro, y en ese sentido tengo muy como incorporado caminar de la mano de otra persona, ¿no? Que no sean mis películas. Y la verdad que también me descansa poder escribir cosas con otros, que sea la cabeza de otro la que mande y no la mía, en el sentido de acompañarlo en un proceso creativo en el que es eso, es acompañar a alguien. Claro, pero cuando parte de tu novela, por eso, justamente ese es el punto que yo te preguntaba, ¿qué pasa cuando parte de una novela que escribiste vos como novela, justamente, y que alguien piensa llevarla al cine, ¿no? Porque ahí tendría que surgir un guión para una película, pero que vendría a partir de una novela que escribiste vos, ¿no? Donde esa unidad expresiva para vos ha sido la frase, y no la frase cinematográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es como ahí hay para mí un intríngulis. Sí, sí, claro que lo hay. A mí en general, que alguien se apropie de un material, y en un caso puede ser una novela mía, y haga con eso lo que quiera, me parece bastante divertido. No es algo que, no tengo mucho apego con los materiales una vez que alguien los agarra. Obviamente, si me gusta lo que está haciendo, es más difícil, si alguien agarra eso, hace cualquier cosa y no te gusta lo que está haciendo, es más difícil permitir que se pase, obviamente. Pero por suerte, las veces que pasó eso, está bueno también ver cómo alguien puede hacer otra cosa con un material. Y sin ir más lejos, ya que la charla es de series, también eso pasa en las series, que otros directores se apropian de los guiones que escribí, porque en el caso de la serie siempre hay varios directores a bordo, y la verdad que el proceso es mucho mejor si los directores que se suman realmente se apropian de los guiones que les toca, o de las semanas que les toca, o de las secuencias que les tocan, y hacen lo que quieren. Justamente ahora estamos en 2 series trabajando con un grupo de directores, que los directores hacen sus propuestas, reescriben escenas, hay idas y vueltas de caminos, y en ese sentido la serie hecha por muchos directores, en la que realmente no es un grupo de directores trabajando juntos, necesariamente va a requerir que cada director haga con su guión algo propio, más allá de que siempre está encontrar una identidad común a la serie, un lenguaje cinematográfico común, pero necesariamente cada director hace lo que quiere con lo que le toca, en el buen sentido de hacer lo que quiere. Y en ese sentido, a mí una cosa que me intriga, porque creo que uno de los problemas graves que tiene de alguna manera la escritura del cine argentino en general son los diálogos. ¿Cómo trabajás vos los diálogos? Si hay, sobre todo en serie, que me imagino que además hay que ir más rápido, y la diferencia que puede haber también con las ficciones, ¿no? Y en este caso que además se trabaja entre tantos directores, ¿cómo hacen? Porque en general abarcamos áreas. A mí me gusta mucho justamente tomar todo lo que es las últimas reescrituras de los guiones, las lecturas con el elenco, esa última pasada de reescritura que hay con el trabajo de mesa, con el elenco, y en ese sentido ahí no hay tantos directores, ¿no? En general somos, en el caso de las series que dirigí y también de los largos, me gusta durante las semanas de pre tener mucha lectura de mesa con actrices y actores de diferentes formas, si son adultos o adolescentes o niños, ¿no? Probablemente con los adolescentes y los niños no pasa por tantas horas de lectura de mesa,
pero ahí hacer el último pulido de diálogos y entrar en un rodaje con diálogos que fueron muy masticados, digamos, que toda esa búsqueda ya ocurrió, y que de alguna manera el diálogo que llega al rodaje ya pasó por todo un proceso de apropiación de la actriz o el actor, y ya lo tenemos. Si vos ves mis guiones de rodaje con las películas, es casi guión de hierro, digamos, no cambió nada entre esa última versión ajustada en los ensayos y la película filmada. Y en la serie sí. Y en la serie tampoco tanto, te diría, ¿no? Porque justamente en esas 10 semanas de preproducción que tenemos, estamos todos los días leyendo, nos tomamos una semana por capítulo, o lo que fuera, para hacer horas y horas de lecturas de mesa, de ensayos, o sea, llegamos al rodaje también con todas las 8 episodios leídos y ajustados. Eso sí tuvo un proceso de ajuste antes de llegar al rodaje. ¿Y fue fácil trabajar en Chile con, digamos, hubo que adaptar un poco el lenguaje, me imagino, el habla? No, porque en el equipo había autores chilenos. De hecho, los que escribieron los guiones son chilenos. Hicimos, obviamente, muchísimas lecturas de mesa, pero ya estaba ajustado y había autores chilenos. Y la verdad que el elenco de La Jauría es increíble, tanto de actores consagrados como de chicas y chicos que hacían su primera serie. Y era impresionante el nivel del elenco chileno. Hay muy buenas actrices y actores en Chile. Es muy notable el teatro chileno, lo que está pasando hoy con las actrices y los actores en Chile. Entonces, la verdad que fue como un lujo. Acá me preguntan cómo se reparten el rodaje entre directores. Depende, depende de cada serie. En general, es por bloques de semanas de rodaje en el que intentamos que tenga cierta coherencia con lo que va a ocurrir en los planes de rodaje, pero termina siendo por bloques no es capítulo, como les contaba que es a capítulo abierto, es lo que tiende a ocurrir, son cantidades de semanas, y después lo que sí empezamos a hacer, sobre todo en grupos de directores en los cuales nos conocemos mucho, es intentar que ciertas secuencias queden en el área de cada director, ¿no? En la medida de lo posible. Pero entonces por eso es tan importante en las series la figura del planner, ¿no? O la planner, ese asistente de dirección que está en oficina y que junto con los directores piensa muy detalladamente cómo organizar esas 13, 14, 15 semanas de rodaje de la manera más orgánica posible. Y tal como veníamos hablando al principio, los rodajes tienden a ser abiertos, esa planificación yo creo que es lo que sella un poco el destino de la serie, porque es donde más se puede pensar cómo organizar de la mejor manera posible ese rodaje, ¿no? A lo largo de 13 semanas. Pero en general a cada director nos terminan tocando pedazos de muchos capítulos. Bueno, aquí hay más preguntas, la gente es muy curiosa. Por ejemplo, preguntan también, no sé si esto no es la parte que te toca, pero ¿cómo se financia una serie si no se tiene asegurada una plataforma? Bueno, en este caso detrás estaban como productores Fábula y Fremantle. Fremantle es un grupo inglés que ha hecho, por ejemplo, The Young Pope, esta serie italiana, que en general hace Chernobyl, que hace series de un perfil más de series comandadas por directores, más que productores, ¿no? Y está buscando ese tipo de series. Fremantle sí financia series, entonces en este caso La Jauría estaba financiada por Fremantle, pero que no es ni plataforma ni estudio, digamos, es un grupo que hace series, y por esta productora chilena de los hermanos Larraín, Fábula. Pero no tenían plataforma, no sabían a dónde la iban a estrenar, sabían que tenían el dinero para financiarla y después salir a buscar dónde venderla. Entonces ese fue el caso, ¿no? De productoras que financian series antes de salir a buscarles casa. Eso es muy interesante, no sabía. Por lo menos yo. Vos, Inés, ¿querés? Ahora en pandemia, a ver, yo me anoté algunas preguntas también. Ya que hablamos de todo, quizás a mí lo que sí me gustaría preguntarte, que capaz, bueno, lo vi mucho, todo el mundo está hablando de esto, pero digamos, hay como una idea de que todo esto que hemos vivido va a terminar impactando de alguna manera, ya sea en las historias, en la forma en que las narramos, en la necesidad también de los públicos de que se cuenten determinadas historias para sentirse representados en ellas. ¿Vos qué pensás respecto de eso? ¿De cómo se va a plasmar la pandemia? Yo creo que... Claro, ¿qué pensás, cómo pensás que está influyendo y que va a terminar influyendo en lo que es
exclusivamente lo nuestro, que podríamos pensarlo desde el cine, desde la serie, ¿no? Lo que tiene que ver con lo audiovisual. Ya creo que va a haber de algunas reescrituras más directas y también procesos más misteriosos y que tal vez no se note tanto en un primer vistazo que ahí que se está hablando de la pandemia. Te doy un ejemplo. Yo ahora estoy adaptando Final de Juego de Cortázar y para un director, de hecho, no para mí, para un director extranjero. Y mientras trabajaba me daba cuenta que la protagonista del cuento, Leticia, la hermana mayor, para los que recuerdan el cuento final de Juego de Cortázar, claramente tiene rastros de estar enferma de polio. Y empecé a investigar ahí preguntándole a gente que vivió la epidemia de polio en el 56 en Buenos Aires, y la epidemia del polio en el 56 es exactamente lo que estamos viviendo hoy, el terror, ese año todos guardados adentro, el terror de que le toque a tu hijo, a tus niños, porque así como hoy es grupo de riesgo los más grandes, en la epidemia de poliomielitis eran los niños y los bebés, pero era un espejo reflejado idéntico, que cuando Cortázar escribe eso, de alguna manera estaba hablando de la pandemia que le había ocurrido, porque obviamente lo había vivido también, ¿no? Unos años antes. Y es increíble como una historia adaptada hoy, que ocurrió en el 56, es ferozmente moderna, porque es lo que estamos viviendo todos hoy, que es este monasterio del coronavirus y lo que nos pasó a todos en este proceso de estar encerrados 7 meses. Yo creo que va a haber cualquier cantidad de reescrituras, pero algunas van a ser más evidentemente hablando de un virus y de una pandemia, y muchas van a ser temáticas que no tengan nada que ver y que tengan todo que ver con el encierro y con lo que nos pasó en estos 7 meses encerrados. Por ejemplo, el Zoo de Cristal. Por ejemplo, el Zoo de Cristal, por eso hay muchas reescrituras que no tienen nada que ver. Tenemos millones, no hace falta La Peste, que tiene una vigencia absoluta. Yo la releí, ni bien empezó la cuarentena, y La Peste es una obra increíble, la lees y parece que estuvieras leyendo la realidad que nos está pasando, pero digo, es una obra que habla concretamente de la peste, pero digo, hay obras como El Zoo de Cristal y muchísimas otras que hablan de lo que es el aislamiento de un personaje, de lo que es ese sentirse, ¿no? Aislado y qué sé yo, que no hablan directamente de un virus, pero que traen toda esta temática. Digo, Totalmente. lo pienso un poco como vos, creo que este tipo de historia también va a empezar a ponerse como más vigente quizás, de alguna manera, ¿no? Yo el otro día escuchaba lo que están componiendo, yo en casa, además de mi hija chiquitita, vivimos con el hijo de Sergio, que tiene 21 años y es músico, y están componiendo un grupo de chicos de 20 y pico de años lo que les pasa con el encierro, ¿no? Que están trabajando sobre eso, porque son en general chicos que antes tocaban juntos y ahora tienen que tocar cada quien desde su casa, pero están trabajando con eso. Y es impresionante lo que están haciendo con lo que les produce el encierro, ¿no? Cada quien en su casa y todos trabajando separados. Yo creo que va a haber todo tipo de manifestaciones de lo que nos pasó y que muchas no van a ser tan directas, no se va a notar que estamos hablando de la pandemia. Tal cual, tal cual. Y eso va a ser lo más lindo para mí, porque no va a ser literal, digamos, no va a ser una cosa literal y va a ser fuerte, y creo que va a ser un movimiento, en fin, que va a traer muchas historias donde más allá del virus nos vamos a empezar a reflejar en cosas que el virus nos ha traído, pero que estuvieron siempre, ¿no? Sí. Digo, esto me parece que es la parte interesante que puede llegar a venir. Sí. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con lo temático, con lo filosófico, con lo conceptual, pero también hay otra parte que tiene que ver con los niveles de producción. Y evidentemente vamos a tener un nivel de, digamos, una etapa, un periodo más o menos prolongado, se piensa, de muchas restricciones, ¿no? Es decir, vos tenés fecha para esa temporada 2, se piensa mucho. Estamos, no solo eso, yo tenía un largometraje para filmar en México, pero que prácticamente el 80% ocurría en piscinas, porque eran clavadistas, el equipo olímpico mexicano, una historia que ocurre entre ellas, y que obviamente volver a filmar, no es solo volver a filmar, sino volver a filmar en el agua, que es probablemente el medio más difícil de filmar una película, y por otro lado otra película también para filmar afuera en Estados Unidos. Todo está muy incierto, todo está muy difícil, estamos solamente estudiando los protocolos para volver a filmar acá y en otros países, y todo es muy incierto todavía, cómo va a ser, más allá de los protocolos en papel, cómo va a ser estar 12 horas al día trabajando vestidos como astronautas,
con el tiempo que quita, obviamente, los protocolos del COVID, y también reescribiendo los guiones en base a eso, con mucha incertidumbre, porque estamos reescribiendo tanto series como los largometrajes para poder filmarlos en un futuro próximo, pero con mucha incertidumbre porque todo va a cambiar al mismo tiempo. ¿Quién sabe si para cuando estemos filmando ya estos protocolos pueden dejar de usarse? Por ahora nos estamos preparando para volver a filmar con un protocolo muy rígido, que también yo creo que va a golpear de maneras inesperadas. Todavía no sabemos qué nos va a pasar filmando 8, 9, 10 horas al día de esa forma. ¿Y en qué fecha están pensando volver a filmar con protocolo? Y en Chile, en teoría, desde octubre estaríamos filmando todo, realmente hay que ver si se puede, y en enero en México, también con un gran interrogante, ¿no? Todo en la medida que se pueda, pero estamos en preproducción, viendo si se puede salir o si hay que seguir postergando. Acá hay una pregunta de alguien muy curioso que pregunta si se puede decir, yo creo que a veces no se pueden decir estas cosas, ¿quién va a filmar la novela de Cortázar? Sí, es un director extranjero, pero la verdad que no debería decirlo ahora porque sí. Bueno, perfecto. Y yo me imaginé, pero prefiero que lo digas vos. Que a veces la gente pregunta cosas que no siempre son muy adecuadas. Aquí, mira, hola Lucía, saludos de Londres. Adam Feinstein, ¿lo conoces? Estoy escribiendo un libro sobre cine argentino y de hecho lo entrevisté a tu padre en Buenos Aires en el 2018. Me encanta tu cine. Bueno, me sorprende porque es desde Londres que está hablando. Dice, te quería preguntar por la película El Faro de las Orcas del 2016. ¿No? Es una película, escribí el guión, sí, una película española. Porque aparte de ser crítico de cine, soy especialista en autismo y tengo un hijo autista. El Faro de las Orcas es una película sobre el autismo, pero también sobre la importancia de la comprensión compasiva, de las diferencias. ¿Te interesa especialmente esta temática? Pregunta. Fue similar, conocí a Beto Búas mientras filmábamos, ustedes mencionaron al principio La puta y la ballena, una de las películas de mi papá, y Beto Búas vive ahí, es un guardaparque que vive ahí desde hace años y que nadaba con las orcas y había tenido una historia con un niño autista de rehabilitación, y en base a eso empezamos a trabajar. Y así se dio, ¿no? Esa película que finalmente dirigió Gerardo Olivares, un director español. Ajá. ¿Pero te interesa en particular ese tipo de temáticas? No, la verdad que mis enamoramientos en general son más con personajes que con una temática, ¿no? En este caso fue esa fascinación con Beto Búas, que es un personaje absolutamente increíble, y por ahí entramos, más que por una temática. Bueno, te mandan saludos desde Madrid también, te aviso. Por otro lado, preguntan ¿cuál sería tu próxima película? Si ya estás escribiendo, una personal tuya, ¿no? Que otro dirija. Está por un lado Lucy Clementine, que es un guión de una autora norteamericana que se llama Anne Sherkis, que es la autora de Better Call Saul, esta serie increíble, y que va a actuar Edgar Ramírez y Jessica Chastain, y que estamos viendo cuándo la podemos filmar, cuando lo permita la pandemia. Justamente es una de las que estamos analizando protocolo COVID y cuándo se puede volver a filmar y qué pasa, y en teoría se filmará pronto, en unos meses. Y por otro lado, esta película mexicana que se llama Dive, que es sobre un grupo de clavadistas olímpicas que denunciaron a su entrenador de siempre como un abusador, ¿no? Y que esto dinamitó el deporte mexicano desde adentro de una manera muy virulenta. Y escribimos la última versión del guión con una autora argentina, Tatiana Mereñuc, y una autora chilena-mexicana, perdón, en este caso María René Prudencio, y la protagonista va a ser Carla Souza. Estamos buscando a las chicas jovencitas, empezamos un casting en todo México, de clavadistas o de deportistas que puedan actuar, y la idea es filmarla en enero, de nuevo en preproducción, pero esperando, si la pandemia lo permite, tal vez haya que seguir retrasando. Seguramente. Bueno, hay alguien por aquí que, no sé si es uno o son varios, me llegan varias preguntas sobre el tema ENERC. Algunos te mandan saludos, son egresados, y otros quieren saber qué opinás de la educación cinematográfica en Argentina.
Yo tengo mis mejores recuerdos de la NERC. Estudié en el ENERC cuando todavía era CERC, el año antes de que se moviera de la mitad de la cuadra de Salta a la esquina, y mi recuerdo de esos años era el puro hacer. Por un lado, grandísimas maestras como Irene Iskovich y otras que realmente yo creo que a muchos que nos tocó formarnos con ella nos cambió para siempre, pero además filmar sin parar. Eran años en los que filmábamos con puchitos de negativo Super 16 vencido, pero no parábamos de filmar, el sótano estaba tomado por los que no parábamos de filmar y era el lugar del hacer. Entonces, mis recuerdos con el ENERC son absolutamente transformadores y de muchísimo cariño, es mi lugar de pertenencia. Y por otro lado estudié letras en la UBA, entonces la mezcla era de teoría y práctica, ¿no? Y esa combinación era increíble. Yo creo que el ENERC tiene un nivel muy alto y que tiene egresados que se reciben con una muy buena formación. Uh-huh. Bueno, ahí dejas muy contentos a los enerquianos, no sé cómo se les dice. Te mandan saludos de la UNICEN. Bueno, acá hay alguien que pregunta justamente también, un egresado de ENERC, ¿cómo trabajás la puesta en escena? ¿Hay alguna receta? Sí, a mí hay directores que les gusta más bien pensar la puesta de antemano y después poner al elenco a actuar ahí adentro. Y otros, entre yo, quienes me incluyo, que es más bien al revés. A mí me gusta mucho ensayar en locación con el elenco y a partir de cómo se mueven las actrices y los actores en una determinada locación o escena, pensar la puesta, a menos que sean escenas que tengan mucho VFX, mucho efecto, mucha truque, y que haya que realmente planificarlas de antemano por muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo por cuestiones de que tenga mucho VFX o por seguridad. Pero salvo que sea ese el caso, a mí en general me gusta pensar la puesta una vez que veo al elenco moviéndose adentro de donde vamos a filmar y desde ahí articularla. Entonces solemos trabajarla en el momento. Muchas veces o en los ensayos de los días previos, o cuando en la velocidad de la serie, muchas veces es cuando llegamos a un lugar y tenemos nuestro tiempo sagrado de ensayo, ¿no? Que en general a mí me gusta empezar el día de rodaje con el elenco así como llegan, tener una hora de ensayo previo a que se vayan a cambiar, digamos. Bueno, te hicimos hablar un montón, Lucía. Tengo una pregunta que podría ser el cierre. Ya estamos en la hora de charla, no sé si es que hay más cosas diferentes, porque digamos tratamos de buscar también como ideas distintas que nos van acercando. Y acá hay una que me parece interesante como para un cierre, dice, ¿se vuelve al cine luego de hacer series o es un viaje de ida? No, por suerte yo creo que se vuelve en la medida que uno se haga el espacio para no irse. Qué lindo, está muy bien la respuesta. Bueno, a mí me parece que, no sé hay más mensajes, acá agradecimientos. Que te piden un mensaje a las mujeres directoras, Lucía. Yo creo que en Argentina estamos y en Latinoamérica, no solo en Argentina, en un gran momento para las mujeres directoras, y también para las mujeres directoras que están recién empezando, son cualquier cantidad. Yo lo veo en el PCI, la asociación de la que formo parte, la cantidad de directoras muy jovencitas que se han unido en los últimos años es impresionante, están haciendo películas y documentales excelentes, con muchísima fuerza, y no solo en la militancia política, sino en el mundo de la creatividad también, que hay que celebrarlo, con grandes guiones, con grandes ficciones y grandes documentales. Y creo que así como las chicas jóvenes salieron a tomar toda Latinoamérica a las calles, algo similar ha estado pasando en el mundo, no solo del cine, te diría que en el mundo de las artes en general. Se están haciendo escuchar y se están ganando un lugar increíble en el mundo del cine. Vamos por el cupo. por el 50-50. Bueno, acá veo muchísimos mensajes de Lucía, gracias, todos muy agradecidos por la charla y por escucharte y por tu generosidad, por cómo has respondido cada una de las preguntas con tanta, en fin, por un lado muy expeditiva, por otro lado profunda, por otro lado sintética. La verdad se aprecia muchísimo. Así que bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ambas. Esperamos ver tu serie. Gracias, Lucía. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a todos. Hasta el jueves próximo.